Bueno, vamos de vuelta con otro videito. Esto me olvidé de poner la vez pasada. Alguien me recordó en un comentario que no tenía el valor. Puede ser de 26, de 20. La resistencia para el bloqueo aporta. Ahora lo que le voy a mostrar es... Yo la vez pasada estaba reparando una placa, la fuente de energía, y la empecé a dibujar. Y bueno, como la empecé a dibujar, me empecé a dar cuenta de algunas cosas. Y ahora les quiero mostrar, por ahí les sirve a alguien. Este es el diagrama electrónico de la parte de la fuente. Yo le voy a pasar a explicar algo. Primero, que muchos van a ver esto y van a decir que está al revés, porque están al revés las piezas. Que está mal, pero no, está bien. Si alguien encuentra un error, que me lo diga, no hay problema. Y lo corregimos. Pero esto es lo que yo me di, lo que anoté, el dato que tomé para analizar la fuente, para poder repararla. Bueno, primero, acá arriba dibujé lo que para mí y para cualquiera sería una fuente de conmutación inverter, como esto, que es una fuente de conmutación rápida. Tendría que ser así: un sistema puente de entrada, un capacitor, el transformador, transistor de conmutación, saturación, oscilador, las terminales de salida del transformador, que sería el secundario, con las dos tensiones que se necesitan, 28 y 5 voltios. Pero la lavarropa no es así, por varias razones. Tampoco la vamos a ir viendo. Yo ahora les voy a mostrar, a ver, cómo es más o menos esto. A ver si me alejo un poquito. Ay. Tenemos el programador mecánico que tiene dos contactos normalmente abiertos. En el momento que se cierra, que la perilla se gira para cualquiera de los lados, asignando cualquier programa, estos dos contactos se cierran. O sea que pasa la línea de entrada, fase y neutro, o positivo y negativo, como quieren llamarlo, pero de alterna. Ahí dice AC. Tiene una resistencia de 100 ohms, 3 watts, un rectificador, que es un diodo, polarización del electrolítico, el capacitor, y la tensión de alimentación de la fuente. Esta es la tensión que va a ser para el transformador, para la conmutación rápida. De este lado tenemos 50 ciclos, que no lo tengo anotado acá. 50 Hz por segundo. De este lado no sé bien en qué frecuencia trabaja, pero para mí trabaja arriba de los 20.000 ciclos. Bueno, si medimos en el capacitor grande, este es el capacitor más grande que hay en la placa, que es ese, está ahí. Después hay dos capacitores más chiquititos ahí, que son esos dos que están ahí. Ahí están los valores anotados: 220 por 16, 10 por 50. Las tensiones de 5 y 28 para los relays. Un dato importante que le va a servir es este: que este es un negativo. Vean el símbolo del negativo, que no es igual que este símbolo, porque son dos, serían como dos masas diferentes, dos negativos diferentes. Por eso tienen dos símbolos diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro. El microprocesador necesita de las dos masas, de esta y de esta. Esta necesita para las funciones de las luces, los transistores, para otras cosas más. Pero necesita eso para que exista una diferencia de potencial cuando toma referencia de cualquiera de las tensiones. Es como decir que si un transistor quiere trabajar con esta tensión y de repente, o sea que es este negativo, y este negativo no está acá, como está dibujado acá, no va a haber una diferencia de potencial porque no están unidos, no cierra el circuito. Ahora lo voy a explicar un poquito. Primero le quiero explicar esto. Acá tiene que haber de 290 voltios a 310 dependiendo de la línea de entrada, de cuánto entra. Las cosas importantes son medir los capacitores que se encuentre esta tensión de corriente continua, VCC, voltaje de corriente continua, y este es el símbolo: corriente continua, corriente rectificada. Los dos símbolos están juntos. Este es el detalle, esto es lo que estaba analizando. La puerta, que tiene dos resistencias, la dibuja así porque son resistencias
CMD, componente de montaje superficial. Tienen impreso arriba el número 124 124. Son de 120K y 120K. Cuando la puerta se cierra, que yo eso lo mostré en el otro video, a ver, les voy a mostrar acá. ¿Dónde están las resistencias? Están ahí. Así se logra ver. Esas dos que están ahí son estas dos resistencias. En serio, las dos puestas de este lado, pasa derecho a lo que es el microprocesador. Por ahí entra lo que sería corriente alterna. Pero esta es la referencia que necesita el microprocesador para hacer trabajar el TRIAC. ¿Para qué la necesita esta referencia? Más allá que le indique que la puerta cerró y alimenta otras tensiones aparte de la puerta, aparte del microprocesador también la necesita porque habilita la parte para la resistencia y demás. ¿Por qué necesita el microprocesador esta información? Porque si al microprocesador por este lado le entra un pulso de corriente alterna, él tiene que saber en qué momento. Obviamente lo que manda es corriente alterna igual, pero podría mandar otra clase de pulso porque este motor puede trabajar con corriente continua, que es este. Si yo le meto corriente continua, trabaja con alterna. Y acá lo que varía en la velocidad no es la frecuencia de esto, sino que el ancho del pulso, que sería la tensión. Después vamos a analizar cómo sería la tensión. Es como que si el motor gira despacio, le entraría esto, y si gira más rápido, le entraría esto. Una cosa así. Y si esto lo ponemos en un oscilograma y lo podemos ver, podemos tener un rango de lo que es la tensión con la que trabaja el TRIAC. Acá no está anotado, pero es TRIAC, transistor interruptor de corriente alterna. Eso significa TRIAC. Volvemos a lo que es la parte negativa. Fíjense que la tensión de 28 voltios todo el tiempo se mantiene en un extremo de los relay. Y si el relay de un extremo tiene los 28 voltios y el transistor de conmutación del otro lado tuviera este negativo, no funcionaría. Si tuviese este negativo, no funcionaría porque no hay una diferencia potencial que los una, no cierra el circuito. A ver, yo podría explicarla. A ver, yo puedo dibujar una fuentecita acá. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un transformador común y corriente donde le entra 220 voltios, 50 ciclos. HZ. Vamos a hacer así rápido. Y ponemos un capacitor acá. Y vamos a hacerle un secundario más. A ver, bueno, ponerle que salga otra tensión más. Ahora, si yo pongo un transistor acá, que pueda hacer funcionar, un ejemplo, una luz. Resulta que si yo agarro otro transformador, yo acá tengo 220 voltios de corriente alterna AC, y de este lado, no sé, metemos otro transformador que no tiene nada que ver con este, y sacamos una resistencia y lo mandamos acá. Vean que son dos transformadores totalmente diferentes que no están unidos. Ellos no están unidos por nada. Y esta es una tensión, pónganle que sea, no sé, de 12 voltios. Y acá entra 0.7, que es la saturación máxima de un transistor. Pero resulta que este negativo no tiene nada que ver con este negativo, porque son dos negativos diferentes de dos transformadores diferentes. Entonces nunca va a funcionar el transistor, por más que le entre 30 voltios, no va a hacer nada, no hay corriente. Y ahora, a ver que separamos acá. Por eso es que acá tiene este tipo de negativo, y si el relay trabaja con 28 voltios necesita este negativo.
Por eso yo acá, acá, ¿vieron? Acá tiene el negativo de los 28. Y el microprocesador para los 5 voltios también tiene este negativo. Y este lo tiene para la parte de los triángulos. Bueno, acá les dejo un planito. Por ahí le pueden servir. Subí el video antes de borrarlo porque parecía interesante el dato. Si a alguien le sirve. Después ya está mostrando en lo que es el curso que estoy por dar, que de esto vamos a hablar, de la conmutación inverter, cómo se realiza, cómo genera tensión, potencia de donde no existe y consume menos lavarropa, un montón de cosas. Porque esto es lo que se viene. Hay que saber esto, tener por lo menos una idea de cómo se miden las cosas y para poder reparar. En lavarropa sí o sí hay que saber esto ahora. Y hay que empezar con eso. Así que bueno, les dejo ahí y nos estamos viendo